Bienvenidos, queridos reclutas del Ejército de Salvación, a esto que es el curso de entrenamiento para reclutas. Les habla el capitán Enrique Choquehuanca, su instructor para este que es el periodo en donde usted podrá aprender, comprender un poco las bases doctrinales de la Iglesia del Ejército de Salvación. Bienvenido a esta primera entrega donde estaremos repasando y también aprendiendo todos los principios básicos sobre lo que es la doctrina del Ejército de Salvación. Muy buenos días, los que están buenos días, buenas noches a los que están buenas noches y buenas tardes y buenas en general, ¿no es así? Este curso de entrenamiento se les da especialmente a todos aquellos que han decidido ser miembros del Ejército de Salvación. Como miembro activo, ¿no? Uno debe solicitar a su oficial directivo el querer ser soldado del Ejército de Salvación y posteriormente llevar sus cursos de entrenamiento en lo que es la doctrina y también lo que son las directrices y normas que el Ejército de Salvación tiene para todos sus miembros activos. Uno de los requisitos para ser recluta del Ejército de Salvación, primeramente, haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida y posteriormente haber entendido la misión que el Ejército de Salvación tiene como iglesia aquí en la tierra. Bueno, pues el material bibliográfico que vamos a usar durante este curso, primeramente, por supuesto, tenemos la palabra de Dios, así que le pido que vaya y busque una Biblia. Nosotros vamos a usar la Reina Valera, la versión de 1960. Y por supuesto, si quiere utilizar otra versión, también puede hacerlo. Si tiene otra versión, úsela. Después usaremos también lo que es la Historia de la Salvación, el Manual de Doctrina, la edición de 1998. ¿Sí? Por supuesto, también estaremos usando el Manual de Doctrina del Ejército de Salvación, que es una edición más actual. Es un librito un poquito más grueso. Y bueno, pues esto que es el texto del curso de entrenamiento para reclutas del Ejército de Salvación. Estimado recluta, bienvenido. Y vamos a comenzar a esto que es la primera clase con la doctrina número 1 del Ejército de Salvación. Sí, el Ejército de Salvación es una iglesia, ahora es una iglesia internacional. Y como toda iglesia tenemos pues nuestras doctrinas, las cuales nos indican o nos ayudan, ¿no? Determinan una manera de adoración, una manera de liturgia y una misión como hijos de Dios. Ahí tenemos el escudo del Ejército de Salvación, es el escudo de algunos dicen la obra espiritual o el escudo de armas del Ejército de Salvación. Tiene mucha simbología. Después podríamos estar hablando sobre esto al final casi de este curso. Pero vamos a comenzar con lo que es la primera doctrina. Ahora, hay 11 doctrinas en el Ejército de Salvación. 11 doctrinas. Las 11 doctrinas puedes encontrarlas en el manual de doctrina, en la Historia de la Salvación, ¿no? En las primeras páginas. 11 doctrinas también se encuentran en la primera parte de todos los cancioneros del Ejército de Salvación, los llamados cancioneros burdeos o con tapa guinda, y bueno, siempre de cualquier edición, por supuesto, ¿no es así? Así que bueno, pues lo estaremos repasando, o también puede solicitar estas doctrinas a su oficial directivo, ¿ya? Estas 11 doctrinas tienen diferentes revisiones y publicaciones, ¿ya?
Y bueno, las doctrinas que estamos revisando ahora son las que fueron expuestas en la Escritura Pública de 1980, ¿sí? Así que es una revisión nueva, no tan nueva, ¿no? Pero es la última revisión que tenemos. Y bueno, pues ya vamos en plano para esto que es la primera doctrina de salvación, ¿no? Doctrina número 1. El libro que escribió Dios, ¿no? Después vamos a aclarar este título. Y la primera doctrina dice así. Atento, el recluta. Dice la palabra dice la doctrina número 1 del ejército de salvación. Creemos que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y práctica cristianas. Y bueno, pues aquí tengo algunas cosas subrayadas primeramente porque quiero que entendamos bien un poco de las doctrinas. Esta palabra primeramente, que no la he subrayado, que creemos, no es una palabra que va a estar incluida en todas las doctrinas y es en general una palabra que determina que todos los salvacionistas, como así nos hacemos llamar, los que pertenecemos al ejército de salvación y los que creemos en su misión, no creemos, ¿no? En general, ¿no? Los salvacionistas, que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, ¿no? Y que solo ellos constituyen la regla divina de fe y práctica cristianas. Comencemos con lo que es el primer subrayado, que es las escrituras. Cuando hablamos de las escrituras, hablamos acerca de todos los manuscritos nuevos o tardíos que existen respecto a lo que es la palabra de Dios, lo que llamamos la palabra de Dios, ¿no? Manuscrito es un documento que puede estar escrito en cualquier material, ¿no es así? Donde se encuentran pues lo que son el Antiguo Testamento y bueno, pues el Nuevo Testamento. Son códices, libros muy antiguos, por así decirlo, ¿no? Tanto originales como copias, que son guardados celosamente en varios lugares en el mundo. Uno de los más famosos es el Vaticano, donde se encuentran los códices quizás más antiguos, más importantes. Y también, por supuesto, en la abadía de Westminster hay también códices. Y en otros lugares del mundo se encuentran estos tesoros invaluables de la cristiandad, ¿sí? De ahí se ha recopilado, ¿no?, lo que es para nosotros la palabra de Dios. Y la palabra de Dios constituyen dos partes importantes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que constituye una recopilación de la historia del pueblo judío en relación con Dios, su religiosidad y también sus creencias y sus desventuras y aventuras. También está el Nuevo Testamento, donde veremos primeramente los evangelios, la vida de Jesucristo, su nacimiento y muerte y posterior resurrección, y la expansión de su enseñanza por medio de los discípulos o los apóstoles, y obviamente también ahí están escritas sus aventuras y desventuras, ¿no? Esto nosotros tenemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento son documentos, no es un libro, sino son varios libros, los cuales están contenidos en estas dos partes fundamentales. Pues vamos a averiguar qué es Nuevo y Antiguo Testamento, ¿no? Otra cosa también subrayamos, que esta palabra de Dios, este libro que inspiró Dios, es inspiración de Dios, ¿no? Ahora hay como una corrección a lo que decimos del libro que escribió Dios. Bueno, que Dios no lo escribió literalmente, ¿no? Por ejemplo, hay unas religiones como la religión musulmana, que ellos, creen que Dios escribió su libro y bueno, pues lo mandó así tal como era, intacto, y cayó en la tierra, ¿no? Y ahí está, palabra de Dios, ¿no? Bueno, no, nosotros no tenemos conciencia, ¿no?, que este libro tuvo que ser escrito por personas, seres humanos, pero estos fueron inspirados por Dios, sea en su relación con Él,
ya sea por inspiración realmente divina o del Espíritu Santo y por experiencias, ¿no?, de cronistas que vieron cómo Dios influenció en la historia o en su historia, y eso nos queda como un testimonio de lo que Dios es y hace. ¿Es así? Posteriormente tenemos último subrayado, que es muy importante, que la Biblia en sí, la palabra de Dios, es la regla divina de fe y práctica cristianas. La regla divina porque ahí se encuentran los principios sobre los cuales el cristiano debe vivir, ¿no? Debe vivir. Esa es la regla divina de fe. Y la práctica cristiana, es decir, no solamente creemos, no solamente entendemos, sino también que debe haber un fruto de ese entendimiento, que es la práctica del cristianismo, ¿sí? Nos referimos a la práctica del cristianismo para diferenciarlo de la práctica del judaísmo, ya que a veces se confunde esto, ¿no es así? Que las costumbres judías escritas en el Antiguo Testamento y después reflejadas en el Nuevo Testamento como una sombra, ¿no? Creemos que muchas de esas cosas también las tenemos que practicar. Bueno, pues no, aquí tenemos que practicar lo que son la práctica cristiana, es decir, las doctrinas cristianas, ¿no? De una manera, porque tendríamos que celebrar muchas cosas del judaísmo y bueno, pues no lo hacemos, ¿no? Así, por algún motivo, ¿no? Celebrar la Pascua judía, por ejemplo, ¿no? Con todos sus normas y sus detalles, o cualquier otra fiesta del judaísmo. Pero no, nosotros tenemos prácticas cristianas. ¿Y dónde se encuentra todo esto? Pues en la palabra de Dios. Muy bien, sigamos adelante. La Biblia, ¿no?, un comentario, fue siempre una inspiración de Dios, una guía. Y el salmista dice: lámpara es a tus pies, a mis pies, tu palabra. ¿No es así? Que ilumina el camino del cristiano y es el centro de nuestra vida devocional, porque en ella se encuentran las instrucciones para que nosotros sigamos y tengamos una vida recta delante de Dios. Así el Señor nos ha dado la Biblia para que nosotros le sigamos y seamos fieles y nos mantengamos firmes, ¿no? Bueno, pues para repasar cómo en la palabra de Dios dice, ¿no?, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y este versículo nos habla que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y esto se ha redactado y se ha puesto en este libro que llamamos la Biblia. ¿Es así? Bueno, pues hay muchas cosas interesantes que decir que la Biblia, así que yo le invito a que usted vaya, busque, va a encontrar mucha información maravillosa, magnífica acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia para nosotros los salvacionistas? Primera fuente es, primeramente, es la fuente de la doctrina cristiana, ¿no? Es decir, de las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Es una de las cosas que nosotros tenemos, que entendemos de la palabra de Dios. Es la fuente de doctrina, es decir, toda la enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza, ¿sí?, lo que se aprende. Entonces, bueno, existen muchas doctrinas, pues, doctrinas humanas, doctrinas de diferente tipo. Por ejemplo, no todos nosotros salimos como bachilleres en humanidades, ¿no es así? ¿No? Su bachiller, cuando salió del colegio, porque aprendió la doctrina de la humanidad, ¿sí? Y eso nos prepara para vivir dentro de lo que es la sociedad. Pero en este caso, estas doctrinas, estas enseñanzas, nos sirven para ser educados dentro de la sociedad, pero no del mundo, sino dentro de la sociedad del pueblo de Dios, por así decirlo,
o dentro del cristianismo o dentro de lo que es la iglesia, ¿es así? Pero espiritualmente también nos estamos preparando para vivir como hijos del reino de Dios. Sí, estas enseñanzas nos enseñan a vivir como cristianos y en el futuro, en la eternidad, vivir como hijos de Dios, en un reino eterno, ¿no es así? Bien, continuemos entonces. La Biblia es también para nosotros la experiencia registrada de hombres y mujeres de fe a través de muchos siglos, ¿sí? La Biblia no es pues la autoría de una sola persona o de algunas personas, sino es pues la experiencia registrada de hombres y mujeres durante siglos, muchos siglos, desde que se escribió el primer libro hasta el último. Hubieron muchos siglos en medio para que esta fuera después recopilada y atesorada hasta estos momentos por nosotros, ¿no? Por todos aquellos que somos llamados cristianos, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo conciencia, porque no es pues un libro que se haya editado recién o que se haya salido recién, sino que han pasado muchos siglos para su transcripción, inscripción y muchas cosas, ¿no? Bueno, después tenemos que la Biblia es el fruto de la relación viva entre Dios y su pueblo. Sí, la Biblia es pues el fruto de esto. La Biblia no es un libro de texto arqueológico, histórico o un texto de geográfico. Hay muchas cosas que algunos dicen, ¿no? Y que en la Biblia está escrito todo, ¿no? Sí, está escrito todo lo que se refiere a esta relación viva entre Dios y los hombres, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando uno comienza a decir que la Biblia está todo, entonces uno dice que, bueno, la Biblia está la geografía, la historia, todo. Bueno, la verdad, a veces nos encontramos que los historiadores refutan la palabra de Dios, porque dice, esto no ocurrió en esta fecha, o este hecho no está escrito en la antigüedad, o no hay pruebas contundentes de arqueológicos. Bueno, pues como es un libro registrado, ¿no? y compilado por los seres humanos, por los hombres, ¿no? En sí no está centrado en lo que es la exactitud, sino más bien en la relación con Dios, ¿no? La relación con Dios. Si es verdad, algunos datos son exactos y la Biblia es un documento muy antiguo, pero sería un error decir que es pues un libro de geografía o de historia cabal y hecho, ¿no? Sino más bien es el fruto de una relación entre Dios y su pueblo, ¿sí? Y ahí vemos escritos las idas y venidas, ¿qué se llaman? Las cosas buenas y malas que ocurren entre Dios y los seres humanos, ¿no es así? Bueno, pues después de haber visto esto, atento recluta, lo que es la fuente de doctrina, la experiencia y el fruto de relación viva entre Dios y los hombres. Entonces, teniéndolo claro, sigamos adelante, ¿no? La Biblia está escrita en diferentes materiales originalmente, ¿no? Está muy relacionado con el desarrollo de lo que es la escritura y la lectura. Recuerde que en la antigüedad no había escritura así como nosotros la tenemos, nuestra escritura latina, sino que habían diferentes tipos de escrituras, ¿no? Lo más antiguo que tenemos es, bueno, pues los escritos en las cavernas, ¿no? Pictográficos de los cavernícolas que les decimos, ¿no? Que dibujaban dibujitos, una forma de escritura, ¿no? Aquí en Latinoamérica tenemos los famosos quipus, que llevaban información económica y también estadística de los pueblos americanos, ¿no? Y bueno, pues ya en Medio Oriente tenemos pues la escritura babilónica, cuneiforme. Cuneiforme se llama porque tiene forma de cono o de triángulo, porque para mí es triangular, ¿no? Trianguloforme más o menos así. Pero entonces este desarrollo de la escritura, ¿no? Ha ayudado también a que se pueda plasmar en ella, en diferentes materiales, la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, en papiro, famoso papiro, que es
papel, está hecho de un material, con una caña que tiene varias capas y que prensándolas, ¿no? Se obtiene una capa fija, ¿no? Que es como un papel donde se ha escrito mucha información importante, antigua. Y también está, pues, después del papiro, están los rollos de tela, perdón, de cuero, ¿no? De cuero de oveja o de cabra, donde también se escribía la palabra de Dios. Y bueno, pues ya en la Edad Media, con el desarrollo y descubrimiento de la imprenta, ¿no? Gracias a Gutenberg, se pudo plasmar, ¿no? Los primeros libros. Bueno, pero al principio habían libros hechos a mano, ¿no es así? Y posteriormente en imprenta, para ser más exactos, ¿ya? Y hasta el momento tenemos la palabra de Dios en forma digital, que también es válida, ¿no? Y ahora me dicen, capitán, ¿pero qué es válido, no? Que la palabra de Dios es válida en qué, en papel, no se vale, ¿no? No vale en un libro. Bueno, voy a poner con ejemplos, ¿no? No se vale en un libro, es más santo en un libro, es menos santo en un libro. Bueno, la palabra de Dios es lo que está escrito, no es donde está escrito, ¿sí? Puede estar escrito en cualquier parte, puede estar escrito en un cuero, en una piedra. Por ejemplo, estaba en una piedra como en el tiempo de Moisés, ¿no es así? Los 10 mandamientos, o en hojas de papel, y ahora en forma digital. Bueno, pues en lo que pueda, pero ahí está contenida la enseñanza. Hay que leerla, hay que aprenderla, obedecerla. Continuamos pues. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestra atención como hijos de Dios, ¿sí? Como hijos de Dios debemos leer la palabra de Dios, y no solamente leerla o escucharla, sino estudiarla. No es suficiente que usted esté viendo predicadores en todas partes, ¿no? Predicadores aquí por acá, y ahora hay una cantidad enorme de predicadores que usted puede mirar, de diferente doctrina, de diferente tipo. Cada uno va con un aspecto importante y un color importante de la fe, pero lo que uno tiene que hacer es estudiar por su propia cuenta, ¿sí? Estudiar la palabra de Dios, estudiarla por su propia cuenta. Agarrar un papel, un lápiz, un cuaderno, lo que usted tenga, su celular. Perdón, pero estudiar la palabra de Dios para que usted lo tenga claro, ¿sí? Claro, ¿sí? No esté preguntando a otra persona, sino que usted mismo, ¿sí? Se concentre en aprenderla, ¿sí? La palabra de Dios también debe ser compartida, ¿sí? Es una palabra para ser compartida, no es para guardarla, ¿no? Es para compartirla, para distribuirla, para extender su conocimiento, ¿no es así? Y como salvacionistas, como soldados del ejército de salvación, nuestro deber también es predicarla y expandirla. Entonces uno dirá, pero capitán, yo no sé mucho, no he estudiado. Pues estúdiela, ¿no? Estúdiela y comienza a compartir la palabra de Dios. El maestro aprende más cuando enseña, ¿ya? Así que lo invito a que usted también pueda compartir esta palabra. Sigamos pues. ¿Qué es el canon? Canon o regla, ¿sí? Lamentablemente yo estoy tapando en este momento mi cámara un poquito, está por acá, por allá, acá, por acá, sí. Veamos así ya. El canon es el conjunto de literatura o escritos aceptados por la Iglesia como la Santa Escritura, ¿sí? Tenemos ahí una regla para ver cuál es la palabra de Dios, qué libros entran. Bien, lo voy a contar, ¿no es así? Bueno, pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también hay diferentes formas de escrituras, perdón, diferentes manuscritos antiguos, ¿no? Y por supuesto todos estos han sido compilados, ¿no?
¿no? Las primeras compilaciones del Antiguo Testamento se hicieron pues en los siglos tercero y cuarto de nuestra era, y en lo que es el que se llama en el exilio en Babilonia, ¿no? Se hizo una recopilación por causa de que el pueblo la nación judía había sido invadida por extranjeros, ¿no? Babilonios, asirios, de todo tipo, y fueron llevados como prisioneros y esclavos, y allí en ese exilio, en esa prisión, ¿no? Secuestrados, por así decirlo, se vieron la necesidad de compilar todo lo que podían acerca de sus leyes y de su historia, ¿no? A esta compilación le hemos llamado el Antiguo Testamento, ¿no? Compilación que habla sobre la experiencia del pueblo judío en el transcurso de muchos siglos de su historia, ¿ya? Todos estos libros fueron examinados por sabios, como por ejemplo la versión de los 70, que dice que fueron 70 sabios los que examinaron estos manuscritos y los compilaron, y también pues los tradujeron a un nuevo lenguaje. Y creo que el canon que ellos tuvieron, ¿no? Fue un canon, una regla, es decir, una norma o unos requisitos, para ser más claros, de qué libros iban a entrar o no en el Antiguo Testamento, ¿no? Y hay varios resultados de estas selecciones, ¿no? Hay algunos que introducen, por ejemplo, a algunas versiones griegas, pero hay otros que son más puros, por así decirlo, que solamente quieren escrituras hebreas, ¿no? Después ahí usted puede averiguar un poquito más si desea, ¿no? El canon tiene una regla. ¿Y cuál es la regla? Es que estos libros del Antiguo Testamento sean una revelación de Dios, ¿sí? Una revelación de Dios, aunque no es completa, ¿no? No se puede revelar a Dios completamente porque es Dios. Después vamos a seguir compartiendo sobre esto, ¿no? La revelación de Dios es pues una revelación de Dios que se ha hecho el esfuerzo por ver o encontrar todas aquellas cosas que el pueblo de Israel experimentó con su Dios, con Yahvé, con Jehová, en este caso, ¿sí? Hay como un comentario de Dios que hay dos escuelas, ¿no? La yavista y la eloísta. Que, bueno, pues usted quiere averiguar, ponga sus comentarios allá y dígame: capitán, quiero aprender sobre qué es la escuela yavista, qué es la escuela eloísta. Y ahí no les podía compartir. También hubo una regla para el Nuevo Testamento, ¿no? La regla del Nuevo Testamento es pues ya son los manuscritos del Nuevo Testamento que hablan, por ejemplo, los evangelios, ¿no? Existen 4 evangelios canónicos, le decimos, es decir, que están aceptados por toda la iglesia, pero también existen otros canónicos que no son canónicos, ¿no? Son los famosos libros apócrifos, es decir, libros que no entraron dentro de los requisitos que la iglesia puso para que un libro sea palabra de Dios, ¿no? ¿Qué son pues los libros del Nuevo Testamento? Bueno, son un testimonio escrito de la vida, enseñanza y persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y esto es lo que justamente relatan todos estos libros del Nuevo Testamento. Sí, cada uno de ellos se centra en la vida y enseñanzas y persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese es el centro de estas escrituras, ¿no? En el siglo IV, ¿no? Se terminó de compilar y gracias a este canon, ¿no? Estas reglas de requisitos que se utilizaron para compilar los libros del Nuevo Testamento, ¿no? En el siglo IV ya se terminó y se cerró ya ahí todos los libros que debían entrar en el Nuevo Testamento. Ya no más, hubieron concilios, pero ya no hay más que se llaman libros que se va a añadir. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento comienza con los evangelios y termina en las revelaciones del Apocalipsis, ¿no? Y ahí justamente en los últimos versículos dicen, ¿no?, que nadie más añadirá nada, ¿no? Bueno, eso con respecto al Apocalipsis, pero en forma general creemos que ya es la revelación completa de lo que Dios quiere para su pueblo, ¿no? Entonces, estos son
Estos son lo que es el canon de la iglesia, ¿no? Hablemos de los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubieron libros que no se incluyeron, que fueron excluidos por ciertos motivos. Quizás no entraron dentro de los requisitos, o dentro del canon, o dentro de las reglas, ¿no? Para ser incluidos, ¿no? Quizás en el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, quizás no fueron de origen apostólico, pero no fueron directamente de origen apostólico. Por ejemplo, ¿no? Es el canon del, por ejemplo, no el canon, sino el evangelio, los famosos evangelios que han aparecido, que no han aparecido, sino que siempre estaban ahí, solamente que la gente no los conoce. El evangelio de Judas, dicen, wow, el evangelio de Judas, se encontró el evangelio, pero siempre estuvo ahí. Hay muchas copias del evangelio de Judas, o el evangelio de María Magdalena, ¿no? El evangelio perdido, místico. Bueno, quizás no entraron porque algunos de estos libros, y casi muchos de estos libros, no son casi de origen cristiano, sino más bien de otras, que se llaman, de otras sectas cristianas, quizás, ¿no? Como por ejemplo el gnosticismo, ¿no? De origen gnóstico, y bueno, pues no están dentro de lo que es la línea de lo que es el cristianismo. ¿Es así? Creemos que estos libros apócrifos, ¿no? Son los que menos fueron usados por la iglesia, y los que sí fueron usados están dentro de lo que es la palabra de Dios, ¿ya? Bien, vamos a hablar acerca de este nombre, testamento. ¿Por qué le decimos Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, es una palabra, testamento es una palabra latina, ¿no? Testamentum. Pero esta palabra latina no quiere decir lo que ahora nosotros sabemos sobre lo que es el testamento, ¿no? Testamento es cuando una persona muere y dice, yo dejo a mi perrito, mi gatito, mis cositas a mis hijos o a mi pariente más cercano, ¿no? No, testamentum es una palabra que se puede traducir como pacto. Esta palabra es antigua también. Una palabra más actual para esto es acuerdos, acuerdo, ¿no? O trato, ¿sí? O un contrato, ¿sí? Para nosotros más actualmente. Entonces sería el antiguo trato o el antiguo acuerdo entre Dios y los hombres, y el nuevo acuerdo entre Dios y los hombres, un nuevo pacto, ¿sí? Ahí nos entendemos mejor, ¿no? ¿De qué trataba el antiguo pacto o el antiguo acuerdo entre Dios y los hombres? Comenzó con Abraham, ¿no? Quien Dios llamó y le dio la circuncisión, ¿no? Para hacer una señal entre un pacto entre Dios y los hombres, ¿no es así? Entre Dios y los hombres. Después está pues también la ley dada a Moisés en las tablas de piedra, escritas allá en el monte, ¿no? El monte de fuego. Y si usted quiere saber cuál es el monte de fuego, vaya a la palabra de Dios y averigüe y dígame, capitán, este es el monte de fuego, ¿no? Y bueno, el antiguo pacto también se refiere a cómo se hace, cómo era la parte de lo que era la limpieza de los pecados, ¿no es así? El sacrificio de animales, que se sacrificaba un animal inocente para ¿qué se llama? En lugar del pecador, ¿no es así? Y esta era la forma en que el Antiguo Testamento hablaba acerca de cómo podíamos relacionarnos con Dios, ¿no? A través de la señal en la carne, a través de obedecer la ley, y bueno, pues y a través de ofrecer un sacrificio a Dios. En el Nuevo Testamento ya la situación cambia un poco, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento ya no hablamos acerca de estas cosas, sino hablamos ya de la vida de Jesucristo, quien ahora para nosotros es pues ya no una señal en la carne, sino en el corazón, ¿no? Y su ley es la ley del amor, ¿no? Basado en los 10 mandamientos, la palabra de Dios, ¿no? También se nos dice que ya no hay un sacrificio animal, sino más bien un sacrificio único, que es el de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Él es el sacrificio único, ya no necesitamos más sacrificios animales, sino que Jesucristo es el único y perfecto sacrificio que necesita la humanidad para su salvación, ¿sí?
Bueno, pues la Biblia contiene 66 libros en total del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Son 66 libros. Una de las tareas que a mí me hicieron realizar, ¿no? Cuando yo era recluta, fue el recluta de mi capitana y mi teniente también, que me instruyeron, fue memorizar todos los libros de la Biblia. Y debería usted memorizar, y como tarea le dijo a usted, memorice todos los libros de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Para darle algún dato, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿no? Los que utilizamos en lo que es la Reina Valera versión 60. Hay también otras Biblias que incluyen otros libros, ahí cambia el número de libros, ¿ya? Pero el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, tienen 27 libros en total. Les decimos libros, pero en sí, en el Nuevo Testamento, encontramos que algunas son cartas, ¿no? Pues así hacemos la aclaración, ¿no? Para que lo diga, no, capitán, no son libros, sino ahí son cartas. Sí son cartas, pero les decimos libros porque contienen una información valiosa para nosotros, ¿ya? Hablemos dos cosas de la palabra de Dios. La revelación. ¿Qué es la revelación? Decimos que en la Biblia está la revelación. ¿De qué? ¿No? La revelación de lo que Dios quiere y ha hecho, ¿no? Ya habíamos leído este versículo al principio. Y en este versículo yo subrayo que Dios, o sea, Dios, ¿no? Y es la intención de Dios que habla y se comunica a través de muchas cosas, ¿no? Primera dice de los profetas, que podemos decir del Antiguo Testamento, ¿no? Y en estos últimos días ha hablado por la revelación del Hijo, ¿no? O sea, Jesucristo. Y termina el versículo con algo muy grande, ¿no? Muy grande, que dice que el Hijo es el final de todo. ¿Por qué? Él es quien hizo, ¿no? El universo, ¿no? Es heredero de todo. Entonces, creemos que Dios quiere revelarnos esto, quiere darse a conocer. Es un principio que conocemos de Dios. Dios quiere darse a conocer a usted, querido amigo, querido recluta, quiere darse a conocer, ¿no? Y por supuesto, nosotros creemos que el Señor está haciendo eso ahora y lo hizo también en el pasado. Sigamos. ¿Qué es inspiración? Inspiración es una palabra muy bonita porque inspiración es inspirar el aire, pero en este caso es inspirar. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios, ¿no? Este versículo quisiera que lo memoricen también, ¿ya? Es 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17. Va a entrar en el examen por si acaso. Este versículo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, todo aquello que está escrito en la Biblia es una neta y pura inspiración de Dios. Es decir, que Dios le influyó en las personas que escribieron, que fueron las que rayaron dentro de lo que es el papel, el papiro, cualquier otro material, ¿no sé? Y esta palabra de Dios, lo dice Pablo a Timoteo, ¿no? Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que es tan fundamental para nosotros como cristianos, ¿no? Y tiene un objetivo, y al final dice el versículo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y al estudiar este versículo, ¿no? Es muy interesante porque hombre de Dios, ¿no? O varón de Dios es un título que se le daba a los profetas. Así que Pablo quiere que nosotros tomemos a consideración la palabra de Dios, cual si fuéramos los profetas del Antiguo Testamento, y que lleguemos a esa perfección y que nos preparemos ¿para qué? Para ser útiles en las manos de Dios, para toda buena obra, dice aquí el apóstol Pablo. Bien, sigamos, continuamos. Esto es lo que es revelación
Y eso es lo que es inspiración. Revelación es porque Dios quiere revelarse. Inspiración es lo que Dios ha inspirado este libro. O sea, que Dios se ha revelado en la Biblia y Dios ha inspirado la palabra de Dios. Veamos qué es autoridad, ¿sí? Durante el transcurso de muchos años, ¿no es así? Se ha discutido acerca de por qué nosotros aceptamos este libro como autoridad en nuestras vidas, ¿no? Primeramente vemos que es un documento que es sobre toda autoridad por contener la revelación redentora de Dios. El Espíritu Santo nos da un testimonio grande a través de la lectura de este libro. Muchos cuando leyeron estas cosas se sintieron que el Espíritu Santo les estaba hablando. Entonces al hablarles sintieron también que esto era una voz de Dios, ¿no es así? Y que también traía una noticia grande, la naturaleza redentora de Dios, es decir, que Dios quiere salvar al ser humano, quiere redimir al ser humano, quiere rescatarlo. Esta autoridad, ¿no?, la influye y la da el Espíritu Santo. Después, la Iglesia reconoció la autoridad de la Biblia porque es la palabra escrita de Dios, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, ¿no?, la Iglesia comenzó a reconocer que esta palabra de Dios que llegaba a ellos, la Biblia, la Torá del Antiguo Testamento y las cartas de los apóstoles, tenían gran cantidad de la voluntad de Dios, es lo que Dios quería, ¿sí?, lo que Dios deseaba. Entonces la Iglesia reconoció que estos libros eran palabra de Dios. No al revés, no al revés, no que la palabra de Dios reconoce a la Iglesia, sino que la Iglesia reconoce que esta palabra tiene autoridad sobre los cristianos. Ya reconocemos esa autoridad. Otras autoridades, ¿no?, es decir, otras cosas que debemos tomar en consideración, que primeramente la Biblia fue enseñada de forma natural, ¿sí? Fue enseñada porque es considerada como algo bueno, que instruye al hombre para que haga cosas buenas, ¿no? Por el contrario, ¿no?, me llama la atención ahora, por ejemplo, ¿no?, una vez en los años 80 apareció la famosa Biblia satánica y era solamente una copia negativa de la palabra de Dios, ¿no? Porque donde dice no mentirás, decía sí mentirás, ¿no? O sea, algo al revés. Entonces, para nosotros esta enseñanza es algo tan natural para hacer el bien. Por esa razón también la enseñamos. Enseña a que el hombre actúe correctamente, no incorrectamente. Correctamente moral y en pensamiento, ¿sí? También creemos que fue una inspiración o una declaración del Espíritu Santo, ¿no? Un directo esclarecimiento por el Espíritu Santo. Y de ahí que, por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice que cuando los cristianos iban a ser tomados y apresados, ¿no es así?, el Espíritu Santo les iba a recordar estas palabras para que ellos pudieran defenderse, ¿no?, o defender la fe en el momento adecuado. Entonces Él es el Espíritu Santo quien también nos trae a memoria cuando no necesitamos esta palabra. Por esa razón también le damos autoridad. Y en general todos los cristianos aceptamos que la Biblia es el libro de Dios, ¿no es así?, el libro del pueblo de Dios. ¿Es infalible o inerrable? ¿Qué es infalible? Decimos que algo es infalible cuando no se equivoca, ¿sí?, cuando es confiable, ¿no? Hablando de algunas cositas, por ejemplo, el Papa es infalible, ¿no? O sea, que nunca se equivoca. La doctrina católica dice que sí, bueno, eso es infalible, ¿no? Pero no estoy diciendo que el Papa es infalible, así que estoy comparándolo, porque es una palabra que se utiliza justamente para ese cargo, ¿no es así? Infalible es alguien que no falle, ¿no? Algo que no falla, ¿no? ¿Y la palabra de Dios es infalible? Por supuesto, es infalible. Es confiable, ¿sí? Podemos confiar en que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Podemos confiar en ella.
es nuestra fuente de la fe, de nuestra fe, ¿no? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios, ¿ya? Es confiable. Ahí puede confiar usted claramente que esto es palabra de Dios. Hay algunas personas que tratan de atacar esto, ¿no es así? Dicen, no, esto es una compilación de libros que fueron escritos por los que se llaman en el primer siglo por el emperador romano, ¿no? Constantino, que a su conveniencia lo hizo, ¿no? Y que ahora esto, por esta razón y por esta otra, está escrito esto aquí. Puede ser, claro, hay estudios grandes y maravillosos que ustedes pueden leer, pero aunque sea así, la palabra de Dios contiene datos y revelaciones que son tan sublimes que es imposible que los hombres hayan podido escribirlo o imaginarse, ¿no? Por esa razón es confiable. También decimos que es inerrable. ¿Qué es la inerrabilidad? Inerrable es porque está toda la verdad, la entera verdad. Pero la entera verdad ¿en qué? Y que no hay error, ¿no? Que cada palabra no se equivoca. Pero podemos decir que es en la entera verdad, pero en la entera verdad en relación con lo que Dios quiere de la humanidad, ¿no? Y eso es justamente en lo que es la pura verdad, ¿no? Hay bastantes personas, ¿no? Arqueólogos, científicos, que han estudiado muchas cosas de la Biblia, que muchas cosas las han corroborado y las han dicho que sí, eso realmente es cierto. Y otras cosas que dijeron que no, hay cosas que se equivocan. Por ejemplo, en ciertas fechas, en ciertas personas que gobernaban en cierta época. Bueno, hay inexactitud en eso, sí hay un cierto margen de error, pero no podemos decir que por esa razón la palabra de Dios no tiene toda la verdad. Es que nadie tiene la verdad de los hechos en general. Una persona puede ver un hecho y puede decir una cosa y otra persona otra cosa. Es decir, nadie tiene entero conocimiento de los hechos, pero sí sabemos el mensaje que está dentro de ella. Es decir, el mensaje que viene dentro de la palabra de Dios es de que Dios, el hombre ha pecado y necesita salvación, y Dios ha enviado la salvación a través de ¿quién? De Jesucristo. Y en esto no hay error. Cualquier historiador puede decirme, oiga, aquí hay un error de fecha. Y él le puede decir, bueno, sí, puede ser, pero aquí también dice que usted es pecador y necesita salvación. Y en eso no hay más discusión. Podemos confiar en las Escrituras para la instrucción y guía en asuntos de, aquí pongo dos cosas, la verdad divina y la vida cristiana. En estas cosas podemos usar la palabra de Dios. No vaya con la Biblia pues a un curso de geografía y diga, no, aquí en la Biblia dice esto. No, sería algo equivocado, sería un mal uso de la Biblia. Usted vaya con la Biblia, ¿para qué? Uno, para aprender la verdad divina, es decir, las cosas que Dios ha dicho y su voluntad. Y después, cómo debe comportarse un cristiano recta y correctamente. ¿Es así? Actividad para finalizar este curso, ¿no? Este primer capítulo. Que memorice los libros del Antiguo Testamento, memorice los libros del Nuevo Testamento y memorizar la doctrina número. Muy bien, querido recluta, que Dios lo bendiga y bueno, pues le voy a pasar ahí el examen para ver si usted ha aprendido. Y muchas gracias por su atención. Dios bendiga su vida. Hasta luego. Aleluya.